Ok, vamos a ver el capítulo 1 y capítulo 2 de la guía para elaboración de la memoria final de estadía. Aquí tenemos el contenido que debe tener la memoria de estadía. En este caso tenemos primero portada, páginas preliminares, capítulo 1 que es el contexto laboral, capítulo 2 que es el fundamento teórico, capítulo 3 metodología de aplicación, resultados y análisis, conclusiones, bibliografía y anexos. Bueno, la portada, ustedes aquí en la parte de anexos van a encontrar un ejemplo que ustedes pueden copiar para hacer su portada, pero pues prácticamente aquí nos dice qué es lo que debe tener: nombre de la universidad tecnológica, nombre de la empresa, nombre de la memoria, denominación de la generación a la que perteneces, nombre del asesor empresarial. En este caso ustedes no tienen asesor empresarial porque pues están en esta modalidad por la pandemia. Nombre del asesor académico y la fecha de elaboración, eso lo van a dejar pues hasta el final, pero generalmente es agosto. Ustedes que para esa fecha deben estar terminando y presentando su memoria. Las páginas preliminares, pues agradecimientos, es opcional, dedicatoria a quien dedican su trabajo, índice o contenido, el resumen de todo lo que contiene, la justificación de por qué van a estar realizando este proyecto y los objetivos que se persiguen, que ya estos ya fueron definidos en su registro de estadía. Aquí solamente cabe aclarar el resumen, el índice, la dedicatoria y agradecimientos pueden hacerlo hasta el final. Solamente la justificación, objetivos deben hacerlos al principio y la introducción también es al final. Bueno, aquí nos da un ejemplo de agradecimientos, el índice, que es lo que debe contener, índice de tablas en caso de que sea necesario, índice de tablas o índice de contenido, de ilustraciones quizás, el resumen. Okay, el planteamiento del problema y o justificación nos dice: explica el problema y el por qué es conveniente llevar a cabo el proyecto, enfatizando la importancia de lo que deseas mejorar y el impacto, beneficio social, humano, económico, administrativo, etc. Deberás destacar la viabilidad de tu informe o de tu proyecto, es decir, qué recursos humanos, materiales, tecnológicos, financieros y de tiempo requieres para poder llevar a cabo tu memoria. Este apartado te brindará un panorama real de lo que alcances de tu trabajo. En este caso pues van a justificar o van a plantear el por qué van a hacer ese proyecto. Porque no sé, quizás si eligieron un proyecto familiar o una empresa familiar, porque no sé, con las estrategias que van a plantear, con los manuales que van a implementar, se pretende obtener una mayor eficiencia, o se pretende alcanzar un mercado mucho más amplio, o se pretende colocar a la empresa, colocarla dentro del mercado, posicionarla dentro del mercado o algo así. Ya ahí ustedes van a hacer la justificación de qué es por qué están haciendo este proyecto. Los objetivos, dice, existen dos tipos de objetivos: el general y el específico. Ustedes ya lo saben hacer. Los objetivos específicos, en este caso nos dice, implica señalar de manera general qué es lo que van a hacer. La mayoría he visto que van a hacer un manual de procedimientos, van a hacer una propuesta de mejora, van a hacer un proyecto de una microempresa o algo así. En este caso pues van a explicar a grandes rasgos. Un ejemplo: elaborar un manual de procedimientos del área de ventas de la empresa tal. En el caso de los objetivos específicos, ¿qué es lo que vas a hacer tú para poder cumplir con elaborar el manual? Un ejemplo podría ser conocer cuáles son las actividades que se realizan en el área de ventas. El número 2, diseñar paso a paso cada uno de los procedimientos o cada una de las actividades, describir cada una de las actividades que se realizan dentro del área de ventas. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer mi procedimiento. Y no sé, el número 3 podría ser elaborar el manual o plasmar el manual o plasmar los conocimientos adquiridos en el manual. Ese podría ser objetivo específico. Aquí también nos da un ejemplo
para que si tienen alguna duda nos dice realizar para la empresa tal, un manual de procedimientos para el pago de la nómica que indique los pasos, bla 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 bla. Y ya nos da los objetivos específicos. Pueden ser 3, no es necesario que hagan 10, algunos hacen 10, pero eso ya es un poco exagerado. Con 3 es más que suficiente. Bueno, debemos recordar que los objetivos inician siempre con verbos como aplicar, calcular, comprobar, convertir, todo eso, para que nosotros estemos diseñando una correcta redacción del objetivo. La introducción la vamos a dejar al final. Recuerden que esta se realiza una vez que ya conocemos qué es lo que contiene nuestro proyecto. Bueno, el capítulo número 1 es el contexto laboral. Nos dice aquí, se refiere al ámbito organizacional e histórico de la empresa. En el caso de ustedes, si la empresa ya existe, pues van a tener que redactar los datos generales de la empresa. Es una empresa familiar que se dedica a la elaboración y venta de pan, por ejemplo. Antecedentes históricos. La empresa fue heredada, no sé, por don Juan Pérez en el año 1980, cuando heredó la empresa o fundó la empresa, y desde entonces es una empresa familiar que ha pasado de generación en generación hasta el día de hoy, etcétera, etcétera. Ahí ya ustedes harían un poco de redacción. En caso de que no sea una empresa que exista, que van a diseñar o van a hacer la propuesta para que se haga ya como una empresa, como un micronegocio, pues ya ustedes no podrían considerar antecedentes históricos de la empresa como tal. Quizás podrían hablar un poco de los antecedentes históricos del sector. Descripción de la empresa, ¿a qué se dedica? ¿Qué es? No sé, es una empresa que se dedica a la elaboración de pan, esto y bla bla bla. Descripción del área donde se realizarán las prácticas profesionales. En este caso ustedes pues no, esta parte no la realizarían porque pues no están realizándola dentro de un área de una empresa. Después nos dice datos generales de la empresa. Nombre de la empresa, dirección, sector y giro empresarial, servicios que ofrecen. Ya aquí nos pide específicamente los datos. Si es una empresa que ya exista, ustedes pues van a ponerle los datos reales. En el caso de que van a hacer una propuesta de creación, pues recuerden que deben hacer una localización para ver macro y micro localización donde se va a ubicar la empresa. Antecedentes históricos de la empresa, pues bueno, nuevamente considerando lo anterior, pero bueno, aquí ya dependerá de si tienen o no tienen antecedentes. Yo sugeriría que si no tienen antecedentes pueden hablar un poco de antecedentes del sector como tal. Después, descripción de la empresa. Si su empresa ya tiene una misión, visión, políticas, que bien, pueden utilizar las mismas, pero en caso de que no, que sea una empresa familiar, un negocio familiar que no tenga esto, ustedes van a diseñar su misión, su visión, sus políticas, objetivos y un organigrama general. La descripción del área de las áreas profesionales, pues no, si existen algunas áreas específicas de la empresa, lo harían en caso de que tengan. Si no, pues esta parte se omitiría si es una de nueva creación. El capítulo 2 es fundamentación teórica. Nos dice aquí la indicación: mínimo 5, máximo 10 páginas. Se refiere a la teoría en la que se fundamenta el trabajo de la memoria. Es decir, ustedes aquí van a colocar, si van a hablar por ejemplo de un manual de procedimientos en el área de ventas, por lógica, la teoría que debe estar aquí es conceptos de manuales, por ejemplo. Un ejemplo podría ser iniciar. ¿Qué es un manual? Ok, ya sé que es un manual. Ahora, ¿cuáles son los tipos de manuales? Ok, ya sé cuáles son los tipos de manuales. Ahora, si me voy a enfocar en manuales de ventas, ¿qué son los manuales de ventas? ¿Cuál es la estructura de los manuales de ventas? ¿Cuáles son los elementos que debe contener? Y cada uno de esos elementos, ¿cómo lo vamos a... o qué conlleva cada uno de esos elementos? Digamos que uno de los elementos es el diagrama de flujo. ¿Cuáles son los tipos de diagrama de flujo? ¿Y cuál es el que yo voy a utilizar?
Y un ejemplo, diagrama de flujo con simbología ANSI. ¿Cuál es la simbología ANSI? Ok, coloco toda mi simbología y lo que voy a estar utilizando. Aquí una parte importante. En la fundamentación teórica debe estar siempre respaldada, en este caso, con su autor. ¿Quién está diciendo eso? Si por ejemplo voy a poner el concepto de manuales, debo poner mi concepto de manuales y quién es el autor de ese concepto. Esa es una parte importante del marco teórico o de la fundamentación teórica, porque de lo contrario, si nosotros no colocamos quién es el autor de eso que estamos diciendo o que eso que estamos escribiendo ahí, lo que estamos realizando es un plagio. Nos dice, si la oración se define, el tema es análisis del clima laboral en las instituciones de educación superior, los fundamentos deben... Bueno, aquí da un ejemplo de un marco teórico. Clima laboral. ¿Qué es el clima laboral? Elementos del clima laboral. Técnicas de análisis del clima laboral. ¿Cuáles son las técnicas de análisis del clima laboral? Entrevistas, cuestionarios. Después la educación superior. La educación superior en México. ¿Sale? Ahí está. Ese es un ejemplo, lo que les decía. Primero vamos a hablar de manuales. Después vamos a hablar cuáles son los tipos de manuales. Ya que sepamos cuáles son los tipos de manuales, vamos a hablar del manual en específico que yo quiero hablar. Manual de ventas. Y elementos del manual de ventas. Y así sucesivamente. Bueno, aquí en la parte de anexos, referencias y citas bibliográficas. ¿Cómo debemos colocar la cita del autor? En este caso, autor, abreviatura, número de página. O autor, apellido, palabra, párrafo, número. Ese es en el primer ejemplo. Perdón, se movió. En caso de que sean citas textuales de libros o revistas, de fuentes electrónicas. Hablando de paráfrasis, es autor y año de publicación, esa es de las más comunes. Por ejemplo, concepto de manuales. Los manuales son guías elaboradas o documentos elaborados entre las empresas para poder guiar a las personas, a los trabajadores, en los correctos procedimientos de elaboración de tal cosa. Entre paréntesis, autor, Frederick Taylor, año 1940. Bueno, eso es de los dos primeros capítulos, ¿sale? Así a grandes rasgos.